Amén, amén, amén. Hermanos, ¿alguna vez le ha pedido a Dios que lo librara de algo y terminó pasando por ello de todos modos? Lo interesante como seguidor de Cristo es que hay momentos donde nosotros le pedimos a Dios que nos libre de algo y Él nos libra de ello. No tenemos que pasar por ello. Pero también hay otros momentos donde no importa cuánto oremos, ayunemos o creemos, terminamos pasando por ello de todos modos. No somos librados en esos momentos de aquella cosa. ¿Por qué es esto? ¿Será que a Dios no le importó ese problema? ¿Será que no oramos lo suficiente? ¿Será que no lo hicimos de la manera correcta? ¿Será una cuestión de fe? ¿O podría ser un castigo por un pecado que hicimos? Ha habido momentos en mi vida donde yo le pedí a Dios un escape de ciertas situaciones, pero pareció como que mis oraciones no fueron contestadas porque tuve que enfrentarme directamente con aquellas cosas. Recuerdo cuando tenía 28 años y en esos tiempos acababa de agarrar un nuevo trabajo como diseñador gráfico en una empresa de moda. Y también estaba en el proceso de casarme con la mujer más hermosa de todo el mundo. Y también estábamos a punto de comprar nuestra primera casa donde tuviéramos la oportunidad de establecer nuestra nueva familia. Hermanos, todo no podría ser más perfecto. Hasta que el mercado inmobiliario colapsó. Los Estados Unidos, muchísima gente perdió su casa, negocios tuvieron que cerrar sus puertas y varias personas, incluso personas aquí, perdieron su empleo. Y yo me acuerdo que nuestra compañía tuvo una junta y nos dijo, parece que vamos a tener que empezar a despedir a la gente. No queremos, pero lo único que podemos hacer para mantenernos en negocio. Y yo me acuerdo que me fui a la casa y le pedí a Dios con todo corazón, por favor, Señor, que no sea una de esas personas que es descansado, que es despedido, porque tú sabes que ocupo ese trabajo en este tiempo más que nada. Y yo creí, y a mi sorpresa, unos pocos momentos después, fui despedido. Y como se imagina, la oportunidad de poder comprar casa ya no se hizo. Y antes de que me diera cuenta, estaba unas 2 semanas de casarme sin trabajo, sin ingreso y ni un lugar en donde poder establecer nuestra nueva familia. Oré que no pasara por ello, pero aún así lo tuve que enfrentar de todos modos. Pedirle al Señor que nos libre de algo y todavía tener que pasar por ello, a veces, no todo el tiempo, pero a veces puede hacernos sentir defraudados por Dios. Al menos así es como a menudo me sentía. Pero también nos deja confundidos en cuanto a lo que debemos hacer a continuación. ¿A poco no? Preguntamos, pues, ¿ahora qué hago? ¿Tomo el asunto en mis propias manos? ¿Sigo orando aunque parece que mis oraciones no han sido contestadas o parece que no es la voluntad de Dios? ¿Sigo orando? ¿Confiando? ¿O debería simplemente aguantarme lo más que pueda y aceptar lo que mi duda me ha tratado de decirme todo este tiempo? Que Dios no siempre contesta mis oraciones o no siempre escucha lo que digo. Hermanos, ¿cuándo recuerda usted haber tenido que enfrentar un problema después de que oró para ser librado de ello y se quedó con esos sentimientos? Yo creo que si no muchos de nosotros, algunos de nosotros aquí hemos estado en esa posición en un momento de nuestras vidas. Y sin embargo, no somos los únicos,
porque también hay varias personas en la palabra de Dios que saben lo que es pasar por esto. Oraron por ser librados de cierta cosa y sin embargo tuvieron que enfrentarla directamente. Una persona en particular que llega a mente es un hombre llamado Daniel. Y Daniel nos enseña la palabra de Dios que vivió durante el tiempo que Israel fue capturado y llevado a Babilonia. Y aquí les presento un mapa que enseña la jornada de Daniel, cómo fue de los israelitas, cómo fueron llevados desde Israel a Babilonia en el tiempo, el año 605 antes de Cristo. Y nos enseña la palabra que Daniel era una persona excepcional. Era justo, devoto y muy inteligente, y es por eso que no solamente llegó a vivir en el palacio en Babilonia, sino que también llegó a trabajar en el palacio de Babilonia como un gobernador, junto con todos los otros jóvenes príncipes y nobles israelitas que fueron capturados también en el cautiverio de Babilonia. Y la Biblia nos muestra en este libro de Daniel, pero específicamente en el capítulo 6, que algo interesante le sucede a este varón. Leemos que otros gobernadores que trabajaban con él, otros administradores, se pusieron muy celosos de Daniel a sus excepcionales cualidades y el favor que él tenía con el rey. Y por eso ellos intentaron encontrarle errores para levantarle cargos a su contra y sacarlo de allí, pero no tuvieron éxito. Y ellos se dieron cuenta que la única forma de atrapar a este hombre Daniel tenía que ser algo relacionado con su lealtad a Dios. Entonces fueron y le convencieron al rey, el rey Darío, que escribiera un decreto. Y el decreto era que durante 30 días nadie en este reino podía orar a ningún dios ni a ningún hombre excepto al rey Darío. La violación de este decreto significaría una dura sentencia de muerte dentro de un foso de leones. Y leemos en verso 10 en Daniel capítulo 6, así dice la palabra de Dios. Dice que sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y verso 11 nos dice lo siguiente: entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Y como se puede imaginar, hermano, hermana, si no ha leído esta historia, estos hombres van y le ponen dedo al rey, dedo a Daniel con el rey. Esto es lo que hizo, lo encontramos. Y debido a que Daniel había violado este decreto oficial del rey, esto es lo que sucede a continuación. Verso 16 dice: entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Daniel tenía favor con el rey. El rey lo quería mucho. Incluso nos dice esta porción de escritura, y le animo que lo lea en completo en la casa, que lo quería poner en cargo de todo el reino bajo él. Él quería a Daniel, era persona buena, pero las órdenes eran las órdenes, el decreto era el decreto. Y vemos aquí que Daniel oró para que Dios lo ayudara, y de todos modos es arrojado al foso de los leones. Y hermanos, hay situaciones en las que confiamos, oramos, ayunamos, creemos mucho para ser librados de ello, pero aún nos encontramos teniendo que enfrentar esa cosa. Todavía tenemos que enfrentar la enfermedad después que oramos. Todavía tenemos que enfrentar la escasez después que oramos. Todavía tenemos que enfrentar el dolor después que oramos. Y nos deja preguntando lo siguiente, nos deja preguntando: ¿ahora qué? Hice las cosas correctas, como he leído, como me han enseñado.
oré, ayuné, creí, confié en Él, hice las cosas a la manera correcta. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Daniel? Fuiste fiel, oraste por la ayuda de Dios y de todos modos fuiste arrojado al foso de los leones. ¿Ahora qué? ¿Este es el final de tu confianza en Dios, Daniel? Aquí es donde vas a comenzar a quejarte de Dios. Aquí es donde renuncias a Dios de la misma manera que otros han renunciado a Dios. Es aquí donde dejas de orar finalmente. Es aquí donde dejas de adorar. Es aquí donde dejas de venir a los cultos. Es aquí donde termina tu fe y tu fidelidad. Hermano, hermana, ¿cuál ha sido su patrón cuando Dios no contesta su oración a su manera? El rey se preocupa toda la noche, no puede dormir. Y el próximo día va a ese foso y le grita a Daniel: ¿estás ahí? ¿Te ha rescatado tu Dios a quien le sirves? ¿Te ha rescatado? Y vemos en verso 21 que Daniel dice: y Daniel contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted. Y dice que el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Y hermanos, no quiero que se pierda en esto lo siguiente. Fíjese lo siguiente: aunque no fue librado del foso de los leones, fue librado en el foso de los leones. A pesar de que tuvo que enfrentar la situación directamente, el Señor estuvo con él. Y Daniel no dejó de confiar en eso. Daniel había aprendido a confiar en Dios continuamente, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier lugar. Confiar en el Señor. Hermano, hermana, ¿usted cómo confía en el Señor en estos días, sin importar lo que todavía tiene que enfrentar? El hecho de que no hayamos sido librados de tener que enfrentar la situación no significa que la ayuda de Dios no va a llegar a nuestra situación. No porque tenemos que pasar por algo quiere decir que el Señor ya no está con nosotros. Porque si Él no te libró de ello, Él puede librarte en medio de ello. Y a pesar de que todos aquí, o yo creo que todos aquí, incluso yo, a pesar de que preferimos que seamos librados de todas las situaciones, ¿verdad? Prefiero no tener que pasar por estas cosas. Ser librado en las situaciones es algo mucho más mejor y algo más poderoso que podemos experimentar como seguidores de Cristo por una variedad de razones, pero quiero centrarme en dos. La primera es esta: es mejor pasar y ser librados en algo que de algo, porque pasar por dificultades nos trae crecimiento. Aquel crecimiento que usted desea tener en usted. Aquel crecimiento que le ha pedido varias veces al Señor: cámbiame, Señor, créceme, Señor, quiero ser mejor, quiero ser diferente. Esas dificultades nos traen aquel crecimiento. Nos dice el hermano Santiago en su carta primera de Santiago capítulo 1 verso 2. Él escribe: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, quéjense, no, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Bueno, no, Santiago, un momento.
¿Cómo de que alegrarnos cuando tenemos que enfrentar dificultades? ¿Por qué? Y verso 3 dice, porque ustedes saben que saben que siempre que se pone a prueba la fe, siempre que se pone la prueba a fe, la constancia tiene una oportunidad para crecer, para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hermano, hermana, cuando enfrentamos dificultades, cuando usted se enfrenta en una situación, de todos modos tiene que atravesar por ella. Usted obtiene un asiento de primera fila para ver con sus propios ojos Dios obrar en su vida. Y a medida que usted ve a Dios obrar en su vida, su fe crece más. Usted obtiene más constancia en su vida y se convierte en una persona más madura y más completa que cuando empezó atravesando esa dificultad. Pero cuando somos librados de una situación, nos perdemos de ese crecimiento importante para nuestras vidas. Incluso Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 5 verso 3. Él tuvo que enfrentar varias cosas directamente. Y él escribe lo siguiente: también nos alegramos, lo mismo que Santiago. Nos alegramos al enfrentar pruebas, no a evitar, a enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a crecer o desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Hermano, hermana, ¿quiere llegar al punto en el que usted pueda ser consistente, firme en su caminar con Cristo, pase lo que pase? ¿Quiere llegar a tener una increíble firmeza de carácter? Confiado en Cristo, sabiendo que pase lo que pase, el Señor es el que me sostiene. Esto solo se logra pasando por situaciones en lugar de ser libradas de ellas. Número 2, nos conviene pasar y ser librados en el foso, porque fíjese bien, pasar por dificultades trae crecimiento también a los demás. Vemos que cuando Daniel fue sacado de aquel foso, lo sacaron, hace que el rey haga una declaración muy importante e impactante. Fíjese bien, en verso 26 dice, el rey dice: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Quiero que vea algo. Daniel no solo pudo ver con sus propios ojos el poder de Dios en su vida, sino que otros también pudieron presenciarlo. El rey, que vemos que no tenía una relación existente con el Señor, porque al principio le decía a Daniel que tu Dios te ayude, que tu Dios te salve. Pero él reconoce que el Dios de Daniel era de hecho el Dios viviente, el Dios que salva, el Dios que rescata, el Dios que hace milagros por lo que Dios hizo por Daniel. Él también llegó a crecer. Su fe también creció por causa de lo que tuvo que pasar Daniel. Y como podemos imaginarnos, hermanos, no solamente se limitó al rey
o a los trabajadores ahí del palacio. Como se imagina, la noticia se llevó por todo lugar porque era un decreto oficial. Tuvo que llegar a todos los rincones del reino, que hay un Dios que tiene poder sobre todo y ayuda a los que ponen su confianza en Él. Oye, ¿y qué pasó allá en el palacio? Oh, mira, ve a pagarle los frijoles porque te voy a contar una buena. Y se empezó a contar el testimonio de Daniel vez tras vez, tras vez, tras vez. Y hermano, hermana, sus testimonios del Señor son mucho más poderosos cuando usted es librado en medio de aquellas cosas, no de aquellas cosas. Porque usted puede en detalle contar lo que ha hecho Dios. Pero cuando no somos librados de ello, no hay nada que contar. Claro, Dios todavía es bueno, fuimos librados, no tuvimos que pasar por aquello, pero ahí es donde se acaba el testimonio. Cuando me despidieron a mí, hermanos, perdí mi nuevo trabajo o la oportunidad de comprar un nuevo hogar, pero les digo que durante ese tiempo vi la mano de Dios proveer de maneras increíbles a medida que pasaban los meses. En solo un ingreso vi la mano del Señor suplir nuestras necesidades. Y ahí es donde creció mi dependencia en el Señor, aún más. Creció mi fe en Él, creció mi constancia y eventualmente fui librado en ese foso. Porque el Señor me llevó a un trabajo aún más mejor que yo podía encontrar. Y pudimos eventualmente comprar una casa en un precio increíblemente bajo, donde hoy en día hemos podido crecer nuestra familia. Y cuando le cuento a la gente lo que Dios ha hecho por mí, ellos han llegado a creer y crecer como personas también. Cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, me despidieron del trabajo, o parece que hay tantas cosas que no me están saliendo bien y tengo que enfrentar aquellas cosas y parece que Dios ni está conmigo porque le he pedido y todavía tengo que enfrentar aquellas cosas. Yo le digo a ellos, ve a pagarle a los frijoles porque yo te quiero contar algo muy bueno, lo que el Señor ha hecho en mí, fíjate. Y les cuento lo que había sucedido en mi vida. Y ellos llegan a creer y crecer por causa de lo que yo tuve que enfrentar. Hay alguien aquí en este día y usted piensa o aún cree o se ha convencido que su oración ha sido ignorada por Dios, o que Dios no lo ama tanto como a otras personas porque ha tenido que enfrentar ciertas cosas. Y la mera verdad, fíjese en lo siguiente, usted se siente como que está en un foso de dificultades. Siente como que lo han echado a un foso de dificultades. Pero quiero que piense en algo, quiero que considere algo. Que si el Señor ha permitido que usted pase por esto, porque Él quiere que usted crezca y se convierta en la persona que usted desea ser. Y que si a través de sus dificultades, estando en este foso de dificultades, Él también quiere alcanzar a aquellos a su alrededor que no creen, que usted quiere que lleguen a creer. ¿No valdría la pena estar en ese foso de dificultades por un momento? Fuera del foso, dentro del foso, de las dificultades, de los problemas, del dolor, siga confiando en el Señor. Él nos ayudará. Como leemos en Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos. Hermano, ¿usted sabe que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos? ¿Sabe usted eso? Porque es cierto que en nuestras vidas todo obra para bien. Así que no se desanime. Si usted oró, ayunó, llegó a creer,
vino al culto, se entregó más a Dios, se sometió más a Él y todavía llegó a caer en ese foso. No es que Dios no está con usted, no es que Él lo ha abandonado, es que Él quiere traer crecimiento a su vida de maneras grandes, de maneras maravillosas, para que usted sea mejor, para que usted sea más completo, para que usted sea más perfecto, acuerdo su voluntad, para que usted llegue a crecer como persona y para que otros también a su alrededor lleguen a creer en su Dios. Así que si no lo ha librado del foso, Él lo librará a usted en el foso. Ahora, en unos momentitos le voy a pedir a toda la congregación que pase. Todavía hay tiempo y aquí hay una oportunidad para dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su trabajo. En unos momentos voy a invitar que todos pasen, pero especialmente si hay alguien aquí que dice, no tengo relación con el Señor, ese Dios de Daniel yo también lo quiero en mi vida, yo también lo quiero conocer. Hay una oportunidad de llegar a hacer esto el día de hoy. Yo haré una oración con usted. Número 2, si usted dice, pastor, yo siento que estoy en una foso de situaciones y necesito fortaleza para atravesar esto con confianza en el Señor, y necesito oración. Y también si usted ha llegado y quizás quiere reentregar su vida al Señor, o nada más dice, necesito ayuda en mi caminar con Cristo, también le voy a invitar que pase. Pero primero le quiero presentar estas preguntas de discusión, como siempre, para considerar, para que piense en ellas, ore en ellas después. La pregunta número 1: ¿cuándo te ha librado Dios en una situación y no de una situación? Piense en aquellos momentos como Daniel tuvo que enfrentar algo de todos modos. Número 2: ¿cómo te ayudó en esta situación a crecer? Porque usted creció. No es la misma persona que cuando empezó a enfrentar aquella cosa. ¿Cómo te ayudó esa situación a crecer? Número 3, ¿quién necesita? Piense bien. ¿Quién necesita escuchar tu historia de dificultades y crecimiento? Hay alguien en su trabajo, hay alguien en su hogar, hay alguien en sus amistades, hay alguien aquí en este lugar, en esta iglesia, alguien que usted conoce. Cuéntele lo que el Señor ha hecho en su vida, para que ellos también puedan crecer y puedan creer. Y número 4, después de hoy, ¿qué te está desafiando Dios a hacer? Él le ha hablado, el Espíritu Santo le ha hablado. Por favor, no se vaya de este lugar y haga el error de ser oidor de la palabra solamente. Haga lo que el Señor le está hablando, le está diciendo que haga, porque ahí es donde viene la transformación de Dios. Ahí es donde vemos los cambios, ahí es donde vemos los resultados. Y bueno, voy a invitar el grupo de alabanza que pase, y voy a invitar que pase, hermano. Pase toda la iglesia, vamos a pasar tiempo con el Señor. Voy a dejar que ustedes oren por unos momentos y luego yo voy a pasar a darles, a liderarlos en unas oraciones. Pase, hermano, pase, hermano. Hable con el Señor por unos momentos. Si usted no conoce al Señor, o en línea no conoces al Señor, al Dios de Daniel, yo quiero a este Dios en mi vida. En unos momentos voy a orar con usted. Le invito a que pase si ese es usted, o quizás dice, yo necesito fortaleza a través de estas pruebas que estoy pasando, de estos tiempos difíciles. O quizás usted conoce a alguien, un hijo, una hija, hermano, hermana, tío, tía, papá. Quizás no están aquí, pero usted dice, yo quiero orar por ellos porque ellos están pasando por unas cosas difíciles, pero hoy yo quiero representarlos. Le invito a que pase también. O quizás simplemente dice, yo necesito ayuda a mi caminar con el Señor, hacer mejores decisiones, no descuidarme. O quizás usted dice, quiero regresar a los caminos de Dios. Pase, le invito que tome unos momentos para orar, y luego yo voy a hacer una oración. Gracias.